entre unos amigos, pues nos buscábamos como seudónimos imaginando cómo íbamos a firmar nuestras grandes obras, ¿no? Pensando, porque en aquel momento yo tenía muchas ambiciones como escritor, ¿no? Y me entusiasmaba la poesía y de alguna forma de ahí viene la conexión con Oscar Wilde y la importancia de llamarse Ernesto y la casualidad de que, no sé si conoces esa obra, en esa obra hay un personaje que se llama, que utiliza el nombre de Bunbury para tener una doble vida. Ya. Cosa que me parecía fascinante. Y luego había una amiga del grupo que se llamaba Eva Bunbury. Del grupo de amigos. Entonces me pareció como una cosa mistérica, mágica, de conexión entre varios puntos. Aparte suena cabrón Bunbury. O sea, bueno, tiene una fonética muy llamativa. O sea, te hubiera tomado el consejo, llamamos Roberto Martínez y incluso ya hay ahorita un director técnico español que se llama Roberto Martínez que me roba todas las cabeceras, pero Bunbury suena poderoso, sí. Bueno, pues te lo agradezco porque estas cosas que se te ocurren de joven, hay veces que las piensas, pues como el nombre de Héroes del Silencio. Yo hay veces que mirando hacia el nombre digo, ¿pero es un buen nombre o acaso es una tontería de nombre, ¿no? Yo creo que luego, conforme va pasando el tiempo, digamos que el nombre se va completando con lo que vas haciendo con ese nombre, ¿no? Y piensas... Molotov es un gran nombre, ¿no? Porque no solo la sonoridad, sino, claro, es la música que hacen, cómo muestran su música en el escenario, todo eso es un cóctel Molotov, ¿no? Es fantástico, les identifica estupendamente bien. No sé si Molotov, si hubiera sido un reggaetonero, hubiera sido un nombre un poco chistoso o tontorrón. Claro, es una relación simbiótica que tenemos con los nombres, ¿no? O sea, tú te pones el nombre y el nombre te da esta retroalimentación y viceversa, ¿no? Lo completas, lo rellenas, es un saco que tienes que rellenar de material, ¿no? Sí, esta idea de que un contenedor vacío te inspira a llenarlo, el nombre se vuelve este contenedor que de cierta manera te predispone a hacer ciertas cosas que tienen que ver con la interpretación que tú le das al mismo nombre, ¿no? Claro, no sé, también piensas Vicente Fernández. Es un nombre de lo más normal, pero Vicente Fernández al final ya es un nombre que nos representa a todos, que representa a México, que representa toda esa música que ha llenado de significado el nombre y el apellido, ¿no? ¿Cuándo lanzas el primer disco como solista? Te vas a Marruecos, empiezas a componer, lanzas el 97 Radical Sonora. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia tanto de grabación y el recibimiento que tuvo la gente? Bueno, la grabación y el proceso de composición de ese disco fue maravilloso porque era pisar un terreno totalmente virgen, ¿no? Un terreno que no había nadie en España ni en Latinoamérica haciendo algo parecido. Yo quería unir toda la música que a mí me estaba gustando e interesando en ese momento de pues Massive Attack, Prodigy, el trip hop, el breakbeat, el jungle, todas estas corrientes de la música electrónica con el rock y con mis influencias arábigo-andalusís, ¿no? Era un cóctel que, bueno, no era fácil y a mí me maravilló el proceso, lo hice con Phil Manzanera y creo que el resultado de producción, sobre todo, está muy bien. Creo que como autor solista, ¿no? Como compositor solista, yo todavía no estaba hecho. Era un proceso que estaba empezando, que no es lo mismo componer como componíamos antes, con Héroes, que componíamos en grupo, aunque principalmente mucho del material fuera entre Juan y yo, al final era un proceso grupal, a pasar a un proceso solista. Claro. ¿No? Ahí, de alguna forma, creo que ese disco podría haber sido mejor si hubiera sido un mejor compositor. Y luego yo creo que también causó entre parte de mi público, que no era mi público, era el público de Héroes,
causó cierto rechazo porque había una sección del público de Héroes que era, digamos, muy rockero ortodoxo, y todos estos sonidos le sonaron a chino y a traición. Claro. Y ese fue el recibimiento del primer álbum. En el segundo sientes ya que hubo una conciliación, porque después sacas Pequeño, y ese ya tuvo una conciliación con esa audiencia de Héroes, ¿o fue formar una audiencia distinta? Bueno, ese disco que yo considero que es un salto mayor con respecto a Avalancha, creo que es un salto, bueno, pues también un poco sin red, ¿no? Claro. Acercarme a la música latinoamericana, al cabaret. Y retomando lo del nombre, o sea, en este entonces ya estabas llenando el nombre Enrique Bunbury, que era un nombre que no tenía precedentes, ¿no? Era claro, un contenedor vacío que no existía la referencia de Héroes, que ya sabías más o menos. Claro, yo existía, exactamente, el nombre de Bunbury existía como cantante de Héroes con un significado y un contenido que le había dado forma al grupo, ¿no? Y empezar como solista y además dando, digamos, bandazos desde Radical Sonora hasta Pequeño, fue para algunos bastante despistante, pero de hecho cuando salió Pequeño en España hubo radios que lo trataron muy mal, y fue cuando llegué aquí a México a hacer los primeros shows cuando empecé a recibir mucho cariño por parte de la gente, como que ese disco había conectado con México de una forma especial. ¿El de Pequeño? El de Pequeño. Ok. Yo creo que ya yo había hecho antes una versión del Jinete de José Alfredo Jiménez, que sí, de alguna forma eso ya estableció un poco de conexión curiosa, ¿no? Que descubrieran, va este tipo que viene de Héroes, del rock and roll, que es español, que es europeo, que luego ha hecho un disco mezclando la música electrónica y lo árabe y tal, que no hemos entendido nadie. De repente se pone a hacer una versión de José Alfredo y nos gusta cómo lo está haciendo. Nos gusta su visión de José Alfredo, ¿no? Y yo creo que quizás también les gustó que me gustara José Alfredo, ¿no? Claro. No lo sé. Pero sí que se estableció esa conexión. Y cuando aterrizamos en el aeropuerto de México para la gira, de repente había unos chavos ahí con un cartel que ponía Club de Fans Infinito, ¿no? Que era una de las canciones del disco. ¡Wow! Ya están en el... Claro. No es el Club de Fans de Bunbury, o sea, se han metido en este disco. Han descubierto este disco y lo han hecho suyo. Y hicimos una gira fantástica en México, maravillosa, y de ahí sacamos el disco en directo Pequeño Cabaret Ambulante. ¿Sentiste un poco de alivio al ya tener pues estos fans que ya están, como tú dices, involucrados en el disco, no solamente en tu pasado con Héroes y en tu nombre, sino que ya, o sea, sí, hubo un alivio en dar esa transición a solista? Porque te lo digo porque para mí, con la gente que me ha tocado hablar, tú eres un referente de esa persona que sale de una banda y hace una carrera exitosa solista. Lo he platicado con amigos que han hecho saltos similares y tú eres un referente que mencionan mucho. Bueno, pues me alegro y agradezco, ¿no? Pero yo en ese momento estábamos haciendo tantos conciertos y estábamos trabajando tanto en aquí estamos construyendo algo que no sabemos a dónde nos va a llevar y que yo creo todas estas reflexiones que estoy haciendo ahora, tanto de Héroes como de Radical Sonora de Pequeño, son desde la distancia, claro, desde la comodidad de la distancia, sí. No cuando te están salpicando las olas y la mierda, ¿no? Sí, claro. Estás en un momento en el que ahí estábamos tan metidos que esta reflexión era totalmente imposible en ese momento. Claro.